No es que sea un tema de fracaso porque nosotros lo hacemos de forma implícita dentro del programa, ¿no? Y entonces me puse a buscar, a ver, ¿qué es bioclimatismo? ¿Cómo estamos en números? Y nada más en Google encontré todos estos datos, de 96,000 páginas web referenciadas hacia el bioclimatismo. Me refirió más de 7,000 videos, más de 539 libros en línea y más de 80 y tantos mil software, ¿no? Todo esto me llevó a replantear, bueno, creo que tengo que darle más atención específicamente a este punto de lo que es el bioclimatismo dentro de la enseñanza, que creo que, bueno, es parte medular de quienes estamos a cargo de los programas de licenciatura en arquitectura, tenemos que considerar de gran importancia. Nosotros en la Universidad Iberoamericana de Tijuana estamos ahorita introduciendo el Plan SUB, que al igual que Ibero México, es este plan que se acaba de introducir desde el año pasado. En el perfil que yo estoy trabajando dentro de mis generaciones, que ahorita voy apenas en cuarto semestre, tenemos el perfil es que los alumnos tienen que tener entre los conocimientos y habilidades y actitudes el manejo de la tecnología de información, que fue de hecho un tema que hemos estado como debatiendo últimamente, ¿no? Sin embargo, se agregó dentro de la actitud la sensibilidad frente a los problemas sociales, económicos y ambientales que la sociedad actual demanda. Quiero decirles que esta actitud ya estaba en el plan 2004. Cuando se renueva el nuevo plan, el plan SUB simplemente pasó. Y esto lo referencio porque ahorita quiero comentarles en relación a los resultados que ha habido en la vida real en relación a nuestros egresados del plan 2004. Parte de lo que dice el plan nuevo, el plan SUB, que se agrega, es que tenemos que tener un compromiso mayor en la actualidad por preservar el medio ambiente y planificar con responsabilidad el entorno humano con base en las exigencias de las comunidades humanas y planetarias. Como contexto, sí les quiero platicar que nosotros estamos situados en una región en la cual tenemos estos aspectos ambientales muy detonantes, porque para nosotros el cambio climático se refleja muy rápidamente. Ustedes acá, perdón, en la ciudad a lo mejor no lo distinguen tanto de no sé cuál es smog, que ustedes pueden vivir, o la contaminación visual. Nosotros allá lo vemos en el mar. No tiene mucho tiempo, que hace 3 meses aproximadamente estábamos teniendo una serie de que basura que el mar avienta al mar. Todo eso lo hacemos nosotros
consciente porque pues lo vivimos, lo vemos ahí. No solamente es basura lo que avienta el mar, hubo una temporada en que estuvo aventando una cantidad de cangrejos muertos. Lo veíamos, ibas al mar y veías cangrejos muertos. Luego empezamos a ver focas, las focas bebés, que se estaban quedando varadas en la costa porque las mamás tenían que ir a comer, a buscar la comida mar adentro, porque el pescado, por el calentamiento global, el agua estaba cambiando de temperatura y el pescado se estaba muriendo. Por lo tanto, la foca tenía que ir a introducirse al mar adentro y la foca se quedaba parada. Entonces, esas cosas nosotros las vemos a lo mejor un poquito más de cercanos y nuestros alumnos lo concientizan constantemente. El campus de nosotros está justamente en el límite de lo que es la ciudad de Tijuana con el cruce fronterizo que es San Diego, pero estamos en la parte de la costa. De hecho, estamos en el punto que es único en el mundo en donde el mar está dividido por un muro. Toda esta situación regional o contexto que nosotros tenemos se le agrega el efecto migratorio, en el que tenemos una cantidad enorme de gente que llega a Tijuana, sobrepoblación, hay más de 3 millones de habitantes, pero se le agrega el factor de Estados Unidos que diariamente regresa a México 300 migrantes. Entonces ustedes se imaginan las condiciones que nosotros tenemos allá en cuanto a urbanismo, en cuanto a ambiente, el factor del vehículo, cómo se vuelve ya todo un caos. Yo les digo que parecemos ya como un distrito federal pequeño. Y bueno, pues a toda esta afectación de forma natural. Por lo tanto, dentro de nuestro plan de estudios, el perfil que se marca en este compromiso que tenemos como universidad jesuita, ante el contexto histórico que nosotros tenemos ahí, el contexto urbano y el contexto ambiental. Y bueno, entre otras cosas que por ahí no se los voy a leer, pero esto llevó a que, al igual que el Ibero Tijuana se retoma, al igual que Ibero México, nosotros tenemos también los ejes de proyectos, el eje de expresión y el eje de construcción. Y el eje de fundamentación y agregado, por supuesto, a lo que son los materiales de formación integral. Dentro del área de proyectos, ahí sí se agregó la parte sustentable del diseño y la construcción, pero sí no tocamos la parte de climática, o sea, no la decimos como tal, que era lo que había comentado, ¿no? La práctica dentro que se integrara dentro de los proyectos, evidentemente por la parte fundamental que tenemos en relación al diseño, ¿no? También en la parte de la construcción, tener la parte consciente de cómo la parte constructiva debe de considerar. Bueno, eso es el plan sub, ese es el perfil, esos son los ejes en los cuales nosotros estamos girando ahorita. Pero ahorita yo tengo 4 generaciones que están por salir, porque a partir de quinto semestre todavía están regidas por el plan 2004. Ese plan 2004, que es el que está saliendo, que lo pueden ustedes observar, tengo estas materias que son optativas, que es la materia de iluminación acústica, edificaciones sustentables e instalaciones especiales. Son las únicas materias que ya son optativas en las que se toma o se retoma el tema. Y hay otra materia que comparto con la carrera de administración, de esas materias que se entrelazan, y es desarrollo sustentable y profesión. O sea, ahí el alumno lo ve el desarrollo sustentable, pero desde todos los aspectos, no enfocados específicamente en la arquitectura, porque ahí se combinan los alumnos de diseño, arquitectura, administración y comunicación. Pero las que vemos específicamente en nuestro programa son optativas. Sin embargo, como se ve implícito dentro de todo lo que es la forma de la enseñanza, la teoría, porque en ese plan sí tengo dividido historia y teoría, ¿cuáles han sido los resultados? Bueno, en Tijuana hemos tenido, voy a decir nada más 3 casos de 3 egresados que han marcado la pauta en el desarrollo sustentable o en el desarrollo de la inquietud por ver la parte ambiental y la parte
regiones. Es el caso de Diego Colinas, que Diego es egresado del Plan 2004. Diego, cuando estudió allá en la universidad, pues motivado por esta cuestión de cercanía con el mar, decidió ir a aprender aún más sobre el tema del reciclaje. Entonces se va a Taos, a Nuevo México, y se va a sentar ahí con estos grupos de Earthship, que es toda esta cuestión de que manejan el uso del reciclaje de materiales. Y se trae todo a Tijuana y empieza a construir un primer proyecto que está elaborado con un diseño, pero con puro material reciclado. Ese es el caso de la Casa Popoca, donde hace todos los fundamentos que se aprendió en la universidad, ahora sí que los definió más en este grupo de Taos, y ahora los trae a Tijuana y los inserta de acuerdo a la región y de acuerdo a las condiciones que nosotros tenemos. Entonces empieza a generar el uso de materiales reciclables como llantas, el vino. Allá nosotros tenemos mucha demanda de botellas de vino, porque como ustedes sabrán tenemos el Valle de Guadalupe y bueno, hay un boom en relación a viñedos, así que la botella de vino te la encuentras en todas partes, entonces es un desperdicio constante de botellas de vino. Entonces Diego lo que hace es retoma todo esto y lo propone como un método de diseño, pero al mismo tiempo un método ambiental en relación a presentarlo en Tijuana. Ustedes pueden ver aquí, estas son las llantas que él utiliza como un sistema de contención, como un sistema de muro, pero no las deja vistas porque maneja esta parte conceptual del diseño y la recubre con una especie de aplanado de cemento caliente. Lo estamos monitoreando porque evidentemente, como le decía yo a Diego, hay que ver cómo se va a comportar el material de la llanta con el material del cemento más los efectos de la humedad. O sea, es parte de lo que se tiene que estar realizando. Esto se acaba de terminar apenas hace el año pasado, en diciembre. Y bueno, eso es un poco la vista. Es una americana la que dio todos los fondos, que creyó en Diego, que hizo la propuesta, y esto ha sido un detonante en la región para que se siga replicando allá en Tijuana, en Rosarito y en el estado, ¿no? Ha salido publicado en los diarios. Esta fotografía y la anterior son tomadas esta es el Diego, en los medios de comunicación de allá. Sí es importante recalcar que para nosotros el muro es ficticio porque vivimos esta biculturalidad, ¿no? O sea, es lo mismo que va a San Diego, estás por la semana de Tijuana o viceversa, están en San Diego y se ven a Tijuana el fin de semana, porque se vive así, ¿no? Entonces, tanto los medios de San Diego como los medios de Tijuana lo han replicado, ¿no? Otro caso que tengo de esta generación del Plan 2004 es el caso de Ramón Guillot. El caso de Ramón Guillot es importante o es interesante porque también toda esta formación que él le dio le empezó a dar a él el gusanito de por qué no empezar a especializarnos en lo que serían los edificios verdes, el Green Deal, ¿no? Entonces él se especializa en todo lo que es LEED y pone a Tijuana ahora sí que en el ámbito internacional al desarrollar el primer edificio con certificación LEED que teníamos allá. No sé si es de México, pero es la primera certificación LEED dorada, es la de oro, no es la platino. Apenas ahorita se está haciendo la certificación platino de otro edificio, que ese lo está llevando un maestro de nosotros. Pero este fue el primero, fue de estas primeras edificaciones que tuvimos allá en relación a este planteamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Los alumnos, estos exalumnos están en constante comunicación con nosotros. Entonces, yo no tengo laboratorio de microorganismo, no tengo infraestructura para el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos a los alumnos acá, al edificio.
o tanto Guillón como Jorge Gracia, bueno, vienen a la escuela, nos dan los cursos y así. Estamos como teniendo esta sinergia para que los alumnos vayan entendiendo y comprendiendo el porqué de las cosas, ¿no? El por qué tienen que tener esa parte de importancia en relación al medio ambiente. Y bueno, esto es un poco lo que en la parte superior del manejo de cómo lo hizo él al interior. Y bueno, el otro caso que tiene que ver de esta generación es el caso de Jorge Gracia, que se encuentra en Guadalupe. Esto ha puesto también a Tijuana, bueno, sobre todo al Valle de Guadalupe en la vida internacional. Pero desde el punto de vista académico, para nosotros ha sido muy importante que Jorge ha estado trabajando mucho con nosotros. Y ha trabajado en el sentido de que nos viene y nos da la plática, llevamos a los grupos al encuentro de Guadalupe, entienden, viven, pueden vivir, cómo puedes dar soluciones creativas sin dañar el ambiente, sin que tengas que contrarrestar lo que el ambiente te está dando. Y es esto, estarlo replicando, ¿no? Replicando, más allá de lo que se dice en las revistas de este ejemplar. Este es un caso que estamos trabajando muy de la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque Jorge siempre viene con nosotros o nosotros vamos, y entonces es estarles dando a los muchachos esta parte real, desde cómo él tuvo que trabajar, desde cómo tuvo que diseñar el material desde el reciclado para poder lograr lo que quería, en este caso, el respeto hacia el entorno natural que representaba y que pues era un ícono y es un ícono para nosotros, que es el valle, es esta parte en relación de los viñedos con lo que serían este hermoso paisaje que se genera allá de grandes rocas con vegetación nativa, ¿no? Entonces siempre estamos como trabajando con estos egresados que nos pueden permitir darle a los alumnos esta visión real, esta visión de la que yo como infraestructura no la tengo en la institución, pero sí la tenemos con nuestros egresados, y que es de donde nosotros nos estamos retomando para que ellos empiecen a tomar pues conciencia, ¿no? De cómo lo han ellos desarrollado y sobre todo definido. Bueno, esos son, estamos diciendo, los tres casos que yo pudiese decir que sale de este plan de Sub 4. ¿Qué está pasando ahora con Plan Sub? Plan Sub nosotros lo llevamos ahorita apenas en cuarto semestre, pero en realidad el cuarto semestre es una generación muy pequeña, porque en la primavera realmente la generación más fuerte apenas la tengo en tercer semestre. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos como a nivel coordinación para poder cumplir con este requisito que decíamos ahorita en relación al perfil o a la competencia que tenemos que tener como egresado en Ibero Tijuana, de esta concientización de la parte ambiental? Pues decidimos hablar con todos los maestros de proyectos. Entonces, con todos los maestros de proyectos establecimos cuáles iban a ser las líneas de relación a cada uno de los proyectos que se iban a ver en cada nivel, pero siempre tomando en cuenta la competencia de darle la importancia al medio ambiente, al medio social y al medio urbano, ¿no? De tal manera que los maestros de proyectos están trabajando en conjunto para destacar todos estos aspectos de la mano con todos los maestros de forma tanto vertical como de horizontal. Estamos tratando de establecer las academias para que los maestros puedan ser colaborativos desde la materia de estructuras, apoyen la materia de proyectos, desde los que damos historia y teoría, apoyemos a las materias de proyectos. ¿Qué tengo en mi plan específicamente en relación a lo más cercano al bioclimatismo? Solamente tengo dos materias y yo agregaría una más por la cuestión de la conceptualización, pero esas son dos materias que se dan en optativa, o sea, es hasta que el alumno la decida y la quiera escoger, que es construcción sustentable 1 y construcción sustentable 2. Eso es todo lo que tengo en mi plan, que ya cuando venga la revisión, pues bueno, va a ser algo de lo que ahorita he aprendido mucho en este coloquio, que sí creo que es importantísimo
introducir materias que tengan esta parte más característica, porque yo sí creo que en la licenciatura se debe de trabajar mucho, pero como lo hemos comentado, a fin de cuentas ellos son los que están allá afuera, y ellos son los que están construyendo, y ellos son los que tienen que hacer todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo único que tenemos nosotros en relación, pero estamos trabajando en relación a proyectos en donde vimos nuestra fortaleza, tercer semestre y quinto semestre. Tercer semestre es la generación que tengo de Plan Sub más fuerte, y quinto semestre es la última generación que va más homogénea que el Plan 2004. Por lo tanto, hemos decidido que para estas dos materias específicamente las estamos arropando en relación a todo lo que tiene que ver con la parte sustentable. Cabe señalar que en este semestre, como institución, desde el semestre pasado se estableció que la universidad tenía que tomar una posición en relación a la sustentabilidad. En este semestre se institucionalizó que tenemos como tema en común para todas las carreras la sustentabilidad, cosa que para nosotros en arquitectura, porque cuando se estableció el semestre pasado me hablaron a mí y dijeron, bueno, es que arquitectura tiene que llevar la batuta, arquitectura se va a encargar de hacer todo el proyecto, y yo me quedé, espérame, es que pues arquitectura siempre ha hecho sustentable, porque voy a hacer algo súper exagerado si siempre estamos pensando en la sustentabilidad. Yo creo que más bien habría que pensar en cómo de forma integral tenemos que trabajar como institución, porque de nada me sirve estar yo hablando de arquitectura que estamos al pendiente del medio ambiente cuando institucionalmente tenemos todavía vasos de unicel para el café, por ejemplo, ¿no? O no tenemos el ahorro de energía correspondiente, o todavía no tenemos el uso del reciclado de materiales internos, ¿no? O imprimimos una cantidad de hojas y no la reutilizamos. Bueno, entonces todo eso se planteó y bueno, entonces se estableció que ya este semestre pues se va a trabajar para empezar a concientizarnos internamente primero y empezar a poner el ejemplo, ¿no? Porque sí hay muchas propuestas en arquitectura, en comunicación, hay muchas propuestas que han sido muy interesantes, pero no se han institucionalizado. Bueno, y por ello creo que ahora con la Comunidad de México, creo que eso pues, se va a llevar a una gran escala, ¿no? Dentro de lo que es la parte académica, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Bueno, definitivamente estamos trabajando con toda la ideología ignaciana. Yo he estado trabajando muy de cerca con todos los maestros porque me di cuenta que si el maestro, como decía Gibran ayer, si el maestro no tiene la sensibilidad de ir a enseñar en el aula, el alumno no lo va a captar, entonces su perfil no se va a realizar. Por lo tanto, era imperante atender primero al maestro antes que al alumno porque iba a ser consecutivo, ¿no? Entonces nos dimos la tarea de empezar con los maestros, de tomar un curso, no sé si se me olvidó, ahí estoy yo, estamos varios maestros, en donde teníamos que hacer el mandala. El mandala es una actividad que nosotros allá desarrollamos mucho con los alumnos, pero los maestros nunca lo habían hecho, los maestros nunca lo habían sentido. Entonces tenemos que hacer un mandala para maestros, para que el maestro realmente sienta y entienda lo que es, en base a esta filosofía, la comprensión de tu entorno, el respeto a tu entorno, pero también fomentas el innovación y entonces ha sido parte de las cosas que hemos estado trabajando con los maestros y bueno, por supuesto con los alumnos, donde se les lleva a la playa o ahí mismo en la parte del estacionamiento se les crea a los muchachos esta parte creativa que la pueden desarrollar desde diferentes facetas. El mandala, no sé si lo conozcan, pero es esta parte espiritual en la que tú puedes crear grandes figuras a partir de tus sentimientos, a partir de la colaboración con los demás, pero sobre todo a partir de que tú tengas en mente y el respeto por el medio ambiente y por tu entorno. Entonces, esto lo desarrollamos. Yo creo que ahorita me estoy llevando a este coloquio que debemos darle más importancia a darle la prioridad al medio ambiente, ¿no? Y bueno, este es mi aledón. Este es el aledón que nosotros tenemos. Este aledón lo hicieron los alumnos con la ayuda del maestro. Cada semestre, cada alumno, cada grupo hace su aledón.
pues nosotros no tenemos un Eliodoro tan bonito, pero ha sido muy interesante que el maestro nos lleva a la mano, nos explica, van y compran el material, lo hacen, usan post-its, pueden verlo, llegan con la maqueta y la ponen y ahí estamos trabajando con eso, estamos trabajando con Eliodoro. Luego llegan los servicios generales y ya saben, los de arquitectura siempre tenemos mucho tiradero, el semestre pasado de la tirada. Entonces, este semestre tuvimos que volver a hacerla, pues ahí están otra vez trabajando los muchachos y bueno, es la forma en cómo estamos trabajando. El maestro que lleva esta materia es certificado LEED, entonces por eso es de estos maestros que estamos en búsqueda de que tengan todas esas competencias técnicas también, no solamente el mayor perfil docente, sino la capacidad técnica. Y bueno, pues nos ha estado llevando a los muchachos a elaborar. Si se fijan, es relativamente pequeño porque pues se cabe ahí en la repisa de la ventana y ahí lo mueven. Bueno, ese es uno de hecho me lo acaba de entregar el maestro la semana pasada, del grupo de tercer semestre de Plan Zoom, que están trabajando. Ellos están ahorita elaborando un proyecto ecológico o ecoturístico, que de hecho el día de hoy se me acaban de ir a Bahía de Los Ángeles, a elaborar y a entender y a vivir lo que es realmente el medio ambiente en contacto a partir de los conocimientos técnicos que el maestro nos está ahí mostrando, ¿no? Y bueno, en quinto semestre, como les decía, que es en la fortaleza en la que nosotros nos estamos desarrollando, tuvimos el acercamiento, bueno, no el acercamiento, nos buscaron, fue una búsqueda por parte de la comunidad de VIAI, que llega a Ibero y nos manifiestan la problemática que estaba teniendo la comunidad. Entonces optamos porque era un tema que se debiera de tomar como universidad por esta identidad que tenemos de apoyar a la sociedad, porque la problemática que era bastante fuerte, ya que los niños Kumeyaay habían estado siendo arrebatados o están siendo arrebatados por parte del DIF, los quitan de su comunidad y los insertan a las escuelas públicas. Entonces el shock psicológico que hay con un niño que baja de la Sierra de Tecate y lo inserta a una escuela pública, que el niño no sabe ni siquiera hablar español, porque los niños Kumeyaay hablan su idioma natural. Entonces es un choque muy fuerte. Entonces cuando nos presentaba una problemática, lo vi con mis maestros de proyectos y decidimos que debería de ser un proyecto que no solamente se tenía que trabajar como apoyo para la comunidad, sino que se debiera de ver como parte de un proyecto, porque los alumnos debieran de entender cómo es vivir a través de la naturaleza, porque los Kumeyaay viven de la naturaleza. Y además el grado de dificultad es que ellos iban a hacer un albergue convencional, no un albergue que sería un albergue normal, por así llamarlo, para nosotros no tendría las condiciones que la SED indica, sino que además este sería un albergue para dar continuidad a lo que sería la cultura Kumeyaay, desde el lenguaje, desde la forma como nos hablan. Entonces, en este semestre los alumnos están yendo a la reserva Kumeyaay a entender, a vivir con ellos y están desarrollando la propuesta que va a pasar al siguiente semestre. Y es ahí donde enfoco a mis maestros en relación a esta parte que tenemos que cumplir con el plan de estudios. Debo de confesar que en nuestro caso sí tenemos ahí una situación que, si bien es cierto, tenemos una maestría, que es la maestría en planeación estratégica de ciudades, pero el posgrado trabaja ahora sí que, aparte que licenciatura, no tenemos tan, digo, sí nos conocemos ahora, pero cada quien trabaja como que en su mundo. Entonces, ellos trabajan lo que es la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad socioeconómica, pero no baja a la ciencia. Eso sí, yo no sé si alguien más tenga esa misma situación, por lo que veo y por lo que han estado platicando, porque casi todos trabajan en congruencia con los posgrados. En nuestro caso no, creo que va a ser algo en el cual vamos a trabajar, porque además es la única maestría que nosotros contamos en relación al proyecto. Y bueno, después de todo ese análisis que me puse a reflexionar y a ver en relación a cómo tenemos nuestra academia,
yo llegué a establecer tres aspectos en los cuales considero que son problemáticos para la enseñanza de la arquitectura. Uno es la falta de la conciencia sobre la historia y la teoría. ¿Por qué? Porque como yo digo, pues no es algo nuevo la preocupación por nuestro medio ambiente. Yo creo que desde siempre ha sido algo, una preocupación de la convivencia con todos los demás, con nuestro entorno natural. Pero es una parte del área histórica y del área teórica en donde tenemos los maestros que definirles esa sensibilidad a los muchachos. Los alumnos no lo van a sentir si no se los damos en esta parte teórica y en donde además los debes de motivar no solamente a que ya entendiste, ahora supéralo y da la innovación y supera ese conocimiento y ahora da una nueva propuesta porque tus condiciones ahora son diferentes. Porque como yo ahora les comentaba en clase la semana pasada a mis alumnos les decía, muchachos, mi generación se está acabando los recursos de su generación. Ustedes les va a tocar acabarse los recursos de la siguiente generación. Entonces, ahí les va a tocar una parte complicada. Y eso es lo que tenemos que nosotros hacerles conciencia, pero como viendo la historia. O sea, tenemos que ver la historia, tenemos que voltear a ver la historia y tenemos que replantear la parte histórica, la parte teórica, ¿no? Considero que también hay una segunda problemática en relación a la tecnología. Y no en que esté mal el uso de la tecnología, sino del enfoque que se le ha dado a que a veces se pierde el sentido del uso de la tecnología, que entonces se piensa que la tecnología no es todo y se pierde el enfoque, o sea, se desenfoca, ¿no? Considero que la tecnología es de vital importancia y es una herramienta sumamente importante, pero también hay que valorarla. Porque a veces estamos perdiendo mucho tiempo en entender todos los nuevos programas que están surgiendo, pero el deterioro está pasando al mismo tiempo, o sea, va de la mano. Entonces, yo no sé si de este coloquio que lo pongo sobre la mesa pueda haber algo que nos ayude a que seamos más rápidos los que no somos generación Z y generación Y, que somos generación X para atrás, y que podamos ser un poquito más acelerados en la comprensión de la tecnología y al mismo tiempo empezar a generar ya propuestas que solucionen y detengan el deterioro tan acelerado, porque es un hecho que el deterioro va más rápido de lo que nosotros estamos aprendiendo en la tecnología. Entonces, no sé, yo me quedé como pensando, ¿qué podremos hacer ahí? Y otro factor importante que también considero que es una problemática en relación a esta cuestión de verse en la arquitectura del pragmatismo es el individualismo, ¿no? Porque yo creo que los arquitectos todos deseamos ser uno y deseamos ser pues el líder, y sí queremos ser en las revistas de arquitectura, y yo creo que eso también ha desvirtuado el hecho de esta preocupación que antes a lo mejor había, ¿no? O a lo mejor esto que apenas está empezando a detonar. Más bien yo creo que no debemos trabajar con individualismo o no fomentar en los alumnos que el alumno tiene que ser uno y que tú vas a ser el mejor. Yo creo que aquí es de vital importancia nuestra pedagogía nacional, en el que tú eres el arquitecto que le vas a dar lo mejor a tu cliente por amor, como prójimo que te tenemos, y que yo me voy a especializar en todo para que tú estés confortable, pero no por un orgullo personal, sino por esta razón de ser del tal, ¿no? Creo que es importante para contrarrestar esta problemática del individualismo generar redes interdisciplinarias entre alumnos y profesionistas, la academia con el gobierno, la docencia con los investigadores, ¿no? En mi caso particular, en Ibero nosotros no tenemos maestros de tiempo completo, todo el trabajo lo hacen los maestros de asignatura, pero creo que sí es de vital importancia. Ahora platicando con él, con Francisco, Silvia, pues bueno, creo que es enriquecedor toda esta parte de los investigadores para los docentes. Y bueno, yo concluiría ya con esto de aspectos que tendríamos que tomar en cuenta en relación a la metodología. No creo que es imperante tomar la teoría del diseño dentro de la metodología para poder lograr el efecto del pragmatismo o el efecto de la conciencia del pragmatismo como parte de la arquitectura
la arquitectura como un deber ser. Los laboratorios experimentales físicos y virtuales definitivamente los necesitamos. O sea, sí necesitamos, ya sean físicos o virtuales. Yo no sé cómo vaya la tecnología, que al rato lo podamos hacer de forma virtual, pero definitivamente es necesario. Y esta búsqueda del docente, la preocupación por buscar a estos docentes que tengan esta sensibilidad o esta especialización también en el bibliografismo, pero definitivamente caeríamos en llegar, lo ideal sería que pudiésemos que la academia repercute totalmente en la reglamentación, porque si no hacemos como academia algo para hacer un frente común ante las reglamentaciones que se tienen, nos vamos a quedar en el claustro, ¿no? Nos vamos a quedar aquí. Yo creo que sí es importante que trabajemos como academia de peso para que les demos las soluciones a los gobiernos o a las iniciativas de reglamentaciones que tienen que ver con el todo de la vida, ¿no? Porque al final de cuentas la arquitectura impacta en todos los aspectos de la vida. Y bueno, yo creo que como nuestro líder espiritual, que afortunadamente es jesuita, que ahorita lo comentaron, yo creo que la encíclica pues bueno, fue básica, ¿no? Y fue un detonador, como dijo Francisco. Esto vino a dar un preámbulo muy importante y muy interesante, entre debates y no, pero yo creo que para nosotros en esta ideología jesuita es de vital importancia contar con que el líder espiritual sea jesuita, y concluiría con eso, ¿no? En atender la invitación que él hace en relación a esta urgencia, a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudarán a la concientización. Pero necesitamos una solidaridad universal. Entonces, bueno, con esto termino haciéndoles esta convocatoria y sumándonos a esta encíclica. Gracias. Comentarios. Yo quiero felicitarte en una parte que me gustó, el encuentro de los que, a pesar de que son una universidad que tiene pocos recursos, por lo que entiendo, que no tiene sus laboratorios y todo, pero me gusta esa interacción con los exalumnos. Creo que tú decías al final de los laboratorios, y creo que tu mejor laboratorio lo tienes llevándolo al sitio y a la ejecución del proyecto. Eso está padrísimo, me gusta. Me gustó también mucho la parte de las dinámicas de interacción que realizas con los maestros, y que esto es básico para que en una academia se puedan desarrollar proyectos de manera conjunta. Vistos desde cualquier red, sea la climática, sea las instalaciones, sea lo constructivo. Si no existe una interacción y una dinámica de unión previa que no se va a dar por ningún frente. Entonces eso me pareció también muy interesante, y bueno, ahí me dio un poquillo de tristeza que no exista la comunicación con tu maestría, ¿no? Porque a final de cuentas eres el semillero para ellos. Sí, yo creo que es algo de esa manera. Yo creo que estamos tan ocupados las dos áreas que entre que estamos cada quien. Bueno, de hecho, el que coordina la maestría es maestro en arquitectura, pero nunca hemos tenido una relación como, ahora sí que como programa, ¿no? Bueno, es reciente también la maestría, pero yo creo que sí me llevó eso de establecer esta relación más allá, como programas académicos. Y finalmente, bueno, los planteamientos, los tres planteamientos me gustaron también mucho: lo teórico, lo tecnológico y el individualismo. Yo creo que invitar a esa reflexión sobre estos tres puntos puede ser el detonante de este coloquio. Muy bien, gracias. Si no hay más preguntas. Pues yo en lo personal también
Creo que es muy valioso el trabajo que haces, en particular en el sentido de una planificación, un análisis de las condiciones dadas en cómo podemos nosotros avanzar en esta línea, ¿no? Cada quien tiene sus posibilidades. Quisiera yo dar un poco en el tema del mandala. La filosofía oriental es profunda, a veces muy abstracta. ¿Cómo se transmite esto a los docentes o a los alumnos? ¿Cuál es una forma de evaluar que algo pasó después de realizar? Bueno, el mandala nosotros lo utilizamos para generar el aspecto de la reflexión y el aspecto de la creatividad. Porque bueno, el mandala es lo voy a decir así rápidamente, digo, tiene toda una filosofía y lo lleva de hecho a cabo uno de los filósofos. Y el mandala te hace reflexionar primero. Tú tienes que darle solución a una problemática, que es lo mismo que hacemos en la arquitectura. La problemática que te presentan es que te van a dar la imagen del mandala. Si ustedes googlean mandala, les va a salir una cantidad de mandala. Entonces, ese mandala se lo vas a dar al grupo, ya sea de docentes o alumnos, y entonces los niños obviamente no saben nada, no saben ni qué, ellos piensan que es como otra clase de dibujo, otra clase de maqueta, otra clase de manualidad. Entonces, se les dice, bueno, ustedes tienen que desarrollar esto. Si es en la playa, solamente les dices que lleven lo que quieran. Si es en el aula o si es en el estacionamiento, se les da lo que haya ahí como materiales, inclusive de desperdicio. Por ejemplo, en el caso de los maestros, no sé si en el caso no se sabe, pero nosotros teníamos frijoles, teníamos pedacería de madera, de los servicios que había. Entonces te lo ponen todo ahí, en la playa, te dan toda la playa. Y entonces te dicen, bueno, ahora ustedes tienen que desarrollar este trabajo en tantos minutos. ¿Cómo lo van a hacer? Eso son para ustedes. Y entonces, pues empiezan, ¿no? Pues hay que hacer el círculo. Para empezar tienes que partir por hacer el círculo. Los muchachos luego se quedan, bueno, ¿cómo voy a trazar el círculo si no tengo una cinta, si no tengo algo? Y entonces empiezan a buscar qué hay en tu entorno. Pero además la consigna es que tú no debes de dañar. En el caso de la playa, tú no tienes que dañar la playa, tú no tienes que hacer modificaciones del medio ambiente. Y en el caso del aula, tú solamente puedes utilizar los materiales perecederos o materiales que sean. Entonces, de todos los materiales que te ponen ahí, tú tienes que ver qué material, porque si usas el frijol, lo tienes que regresar exactamente como te lo dieron. No se debe de ensuciar con nada, o sea, no se debe contaminar. Es esto. Entonces, ya los alumnos desarrollan como creo que son 50 minutos, lo que tú tienes que elaborar, se tienen que organizar, tienen que trabajar en equipo y empiezan las discusiones tremendas porque no es que era así, no es que era así, es que pone aquí, vete por acá y empiezan a trabajar. Cuando menos lo piensen ya están trabajando en equipo y están desarrollando y terminan haciendo las figuras. Y se les termina el tiempo. Y entonces entra ya, en este caso el maestro Salvador, que es el rico, y entonces los sienta alrededor y les empieza a dar toda una serie de consideraciones respecto a lo que es el mandala, de qué fue lo que pensaron, los hace meditar, los hace reflexionar, porque aparte están así como todos en una dinámica muy, muy intensa y de repente los sientan, ¿no? Que es como lo que decías ayer, ¿no? De repente esto acelerado y te sientan. Entonces los empiezan a cerrar los ojos, a comentar qué fue lo que te pareció, qué fue lo que no. Y los empieza a trabajar mucho en la parte abstracta, que es lo que necesitamos nosotros en arquitectura, trabajar la parte del pensamiento. Y es empezarles a decir, a ver, cuando te dijeron la figura, ¿lo pensaste exactamente que ibas a decir?
sino es que yo me lo empecé a imaginar así y empecé a visualizar las cosas. Y entonces ahí el maestro los va llevando en relación a trabajar mucho la parte creativa, pero el respeto hacia lo que te rodea. Ya una vez que se hace toda la reflexión y que lleva como otros 30 minutos de hacerla, entonces la última parte es destruye. Y lo tienen que destruir. Entonces es una cosa muy fuerte para el alumno, porque todo tu trabajo, todo lo que representó, lo que te peleaste, lo que aportaste, o porque tú te sentiste líder, porque tú lo hiciste, entonces es, ahora lo destruyes. Y todos, no, pero ¿por qué? Si les costó mucho trabajo, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo tienen que destruir. Y ahí entra el otro proceso del desapego. ¿Cómo lo trabajamos desde la parte de arquitectura, que es lo que se les dice a los docentes? Como docente, tienes que enseñar al alumno que tú tienes que hacer y crear cosas en pro del prójimo, darle esta arquitectura, pero te tienes que desprender. No es tuyo. Aunque tú te esforzaste, aunque ahora sí que te la quedaste ahí, lo tienes que entregar, se lo vas a dar por el bien de la otra persona. Entonces, esta parte del desprendimiento es vital porque aparte que se trabajan muchos aspectos de la vida de la persona, es el hacerlos de que ellos tienen que entender que se tienen que desprender, pero por un bien de los demás, sin dañar y que todo tu contexto esté perfecto. Así es como lo trabajamos. Pues muchísimas gracias. Con esto, invito a Loyola o a León, quieren hacer una reflexión, no traen presentación como tal, pero quieren participar de alguna manera. Yo traigo un tema que nada más, perdón. Respecto a las preguntas que creo que vale la pena para retomarlas en la discusión, vamos a poner al ratito, y que son muy operativas. ¿Cómo andamos en relación a la conexión de la conciencia histórica y el desarrollo de la bioclimática? Conciencia histórica y teórica en relación al desarrollo de la bioclimática en las universidades, y también cómo andamos en el aspecto de las redes interdisciplinarias. Creo que estas dos cuestiones que tocó Luis son importantes y las podemos. ¿cómo andamos? En cuestión de redes interdisciplinarias. Ahora sí, perdón. No sé si también. Si quieres tú. Es ¿traes algo? ¿O lo vas a platicar? Sí. Ok. Más bien es como una reflexión corta de un tema que tiene que ver con el bioclima y cómo lo estamos insertando en los programas en términos académicos y la cuestión de las certificaciones. Bueno, y el tema de sustentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que les quiero decir, bueno, nosotros en la Ibero tenemos, en Ibero León, que no lo había comentado ayer que estuvimos en la mesa de discusión, es que tenemos una maestría en interiorismo arquitectónico, precisamente, que en primera tiene una materia que es confort térmico como tal, y nos la da precisamente Víctor Fuentes. Entonces, sin embargo, ha estado en la maestría, ha estado, pues ahí está muy lleno, no lo hemos podido relacionar ni con los maestros del área de León, ni con ni con los alumnos. Y hay otra materia que se llama diseño y ética del diseño, también en la maestría en interiorismo, que nos ha dado la materia, una parte de la materia Jorge López de Obesa, que es de aquí también, o sea, que es acreditador LEED, que tiene mucha experiencia también en ese sentido, y es como, a veces pareciera que estos temas se vuelven
como una contraparte en la discusión de los alumnos de maestría. Bueno, como esa pequeña brevario en función de lo que voy a decir. Recuerdo que me tocó asistir a una revisión en uno de los edificios acreditados de León, y uno aquí precisamente en la Ciudad de México, en Usolí. Y bueno, en León hicimos una revisión. En León no fue dentro del Usolí, sino fue una revisión nada más de asuntos bioclimáticos, donde se pidió el edificio para hacer una revisión bioclimática. Y resulta que el edificio estaba perfectamente mal orientado, ¿no? Es decir, las personas que tenían que vivir el espacio todos los días en una actividad de 8 horas diarias estaban sufriendo la consecuencia de un mal confort térmico, es decir, no tenía solucionado el confort térmico. Y era un edificio, es un edificio acreditado. Me parece que es plata, no es oro obviamente, pero está acreditado. Entonces, es un tema como que, en mi punto de vista, no debería estar distanciado. Yo sé que LID tiene, como mencionaron ya ayer, una pequeña sección le corresponde a la cuestión del confort térmico, nada más una. Pero esa puede ser fundamental para poder abordar o solucionar otros temas a consecuencia. Entonces, dentro de la academia de bioclima, ahorita se le ha dado mucho impulso a las certificaciones, mucho impulso a la sustentabilidad, pero me parece que es algo que he repetido desde ayer, es como parte de la arquitectura, o sea, es la bioclimática, es el confort térmico. Entonces tenemos los factores del espacio, que es el confort físico, el confort biológico, que se le ha llamado confort ambiental, el confort perceptivo, el confort espiritual, todos esos factores que incluyen la arquitectura como tal, o la función de la arquitectura completa, pues como que es una responsabilidad del arquitecto. Es decir, no nos podemos permitir que un espacio no esté pensado en todos sus aspectos. Que no seamos especialistas es otra cosa, ¿no? Pero desde la formación de los planes de estudios, desde los programas, los nuevos programas, las modificaciones al programa, pues desde ahí, ¿no? Desde donde se gesta el alumno que va a ser futuro arquitecto responsable con eso. Este coloquio me parece una buena oportunidad como para tener estos vínculos y empezar a crecerlo, como ha crecido el tema de sustentabilidad comunitaria. Yo no estoy, por supuesto, no estoy en contra de la gestión sustentable, pero sí en la defensa de lo básico que es atender a la arquitectura. Es decir, lo que pongo a discusión es que a veces las certificadoras se vuelven un chequeo, una lista de chequeos, ¿no? Donde no importa el espacio, cómo esté, las condiciones en que me llegan, yo le voy a dar una respuesta al confort térmico en este caso, a consecuencia de lo que sea. Si le voy a incrementar, le voy a poner un cristal que lo traigo de Holanda o que lo traigo importado o con condiciones exclusivas que lo hacen más caro, que lo encarecen, para reducir el 50% de la ganancia de calor, ¿no? Y luego tengo que poner una persiana, que el otro 25%, y lo establezco y lo logro y me pongo una palomita. Sin embargo, de inicio, el proyecto no tuvo el criterio en términos de bioclima como debería de ser. Es decir, estamos salvando cosas. Y es un tema que me preocupa desde el inicio, desde cómo el arquitecto que diseña no está considerando esas cuestiones, ¿no? Me preocupa también porque el bioclima, el asunto del bioclima es que ahí hay un grupo de personas que les gusta eso de la bioclimática y hacen sus cálculos y pues saben de las cuestiones de la temperatura del sol y demás, y pues ellos solucionan eso como una cuestión aparte, ¿no? Y ahorita me da gusto cómo la sustentabilidad ha alcanzado el nivel, primero por moda y luego consciente de lo que sucede, pero la bioclimática no, ¿sí? Es decir,
y es una cuestión que desde los ancestros lo solucionaban, ¿no? Es decir, no necesitaban de un cálculo, necesitaban para entenderlo. Entonces, esa es como mi puesta en discusión, como una certificación. O sea, a mí me encantaría que precisamente entre los expertos del tema pudiéramos lograr una certificación hecha para nosotros, para México, o sea, para Latinoamérica, donde esté bajo nuestras condiciones, pero con una responsabilidad académica. O sea, eso lo veo como que puede surgir desde la academia, porque es donde no nos vamos por la cuestión de la conveniencia ni de la venta, ni de la revista, ni de la palomita, sino de realmente, de todas lo que he escuchado de cada uno de ustedes, es que nos interesa que finalmente el usuario, que es el que va a vivir el espacio, esté viviendo en las condiciones favorables, ¿no? En un deterioro, que no vive en un deterioro constante de su vida, sino que al contrario, mejore lo que llamo yo el confort biológico, que incluye el confort térmico en el día a día, ¿no? Lo que digo es que si un doctor se equivoca, pues a lo mejor alguien fallece, pero nosotros matamos poco a poco, ¿no? Si hacemos un espacio que esté mal diseñado y que las cuestiones ambientales no estén resueltas adecuadamente, ¿sí? Si hay alguien aquí que trabaja 8 horas diarias, en 4 años está totalmente deteriorado. Entonces, con problemas en los pulmones, etc. Este edificio que valoramos, que está lo voy a decir con sus palabras, pero en el puerto interior en León, fue curioso porque fue en una materia que me tocó dar en una especialidad allá en León, en una universidad en León, y el alumno que trajo, él lo trajo el proyecto, dijo, a ver, vamos a analizar en donde yo trabajo, porque está acreditado ahí, y entonces trajo los planos de su proyecto, de donde él trabaja. Y además, pues él estaba aprendiendo de las cuestiones de bioclimática y lo aplicó ahí. Y él mismo se dio cuenta. Dijo, pues es que con razón esto, con razón lo otro. Tenía unos meses ahí y estuvo enfermo no sé cuánto tiempo de las vías respiratorias, porque bueno, en el día tenían que cerrar las ventanas y luego abrir. Era un movedero no ventanas, persianas, un movedero de los sedimentos activos, o sea, no los pasivos, activos, para poder establecerse ahí, ¿no? Pero eran unos meses que llevaba ahí y ya había vivido esas consecuencias. Entonces, bueno, lo que pasa es que se retoma un poco el tema que me estás comentando, es otra vez ética versus mercado, ¿no? Pues eso es de lo que se trata, de lo que tú estás planteando, lo que se pone, yo lo pondría así en la mesa. ¿Cuál es la postura? Si vale la pena discutirlo en un momento dado. No es necesario ahondar muchísimo porque no estamos hablando de certificaciones, pero lo que sí es importante entender es cuál va a ser la postura. Creo que hablar de certificaciones a nivel de posgrado es muy válido, precisamente por esta cuestión profesionalizante. A nivel de licenciatura es muy polémico, porque los alumnos no entienden muchas cosas. De repente llega a suceder que en los últimos semestres aquí también se llega a hablar de algo, en particular en las cátedras sustentables. Entender que ASHRAE es la asociación que genera alrededor, no tengo el dato, pero estamos hablando de 700.000 millones de dólares al año, ¿no? O sea, eso es un universo impresionante. Y eso es lo que está detrás del INCE. Ya con eso tenemos la respuesta. Por eso se entiende perfectamente que para obtener la presea no tienes que tener aire acondicionado. Un edificio pasivo no tiene. Entonces estamos entendiendo perfectamente que es la artimaña que maneja Estados Unidos. Perdón que lo diga yo de esta manera de crítica. Es la artimaña que maneja Estados Unidos para poderse mantener en el mercado, no perder ese super ingreso a pesar de que el mundo se vaya a acabar. O sea, y por eso no firmamos un protocolo de Kioto, pero lanzamos un libro. O sea, a compromiso real
caso de Volkswagen, pues tiene atrás a Siria. O sea, no sabemos qué hace Ford, ¿no? Entonces siempre hay algo detrás de esta situación. Vale la pena, yo creo, como docente, concientizar a los alumnos. Esto tiene que ver con una conciencia crítica de las cosas. Es decir, no te dejes llevar por lo primero que tú escuches. Hay cosas muy buenas que se pueden aplicar o se pueden replicar de este tipo de modelos de certificación en cuanto a metodologías, pero de ninguna manera tenemos la obligación de concursar por un cocodrilito que le ponemos al edificio y que sale con la voz, literalmente, para toda obra LEED tiene un promedio cuando menos un 45-50% de sobrecosto, ¿no? Y el cocodrilito sí cuesta. Y si es, oye, tengo aires acondicionados Pérez López, no, tienen que ser made in USA, si no están en eso. Y es lo que la gente no habla, ¿no? Entonces, ahí hay una confusión muy fuerte. Vale la pena, yo creo, tomarlo en cuanto a mencionarle a los alumnos, aquí está la información puesta sobre la mesa. Tú tienes la opción, porque también se vale que te posiciones profesionalmente ganando mucho más dinero. Si eres un IDP o eres, ¿no? Entonces... Y requiere su gran preparación. O sea, no critico al que es acreditador, al sistema en sí, y más bien la cuestión de, porque también ha pasado, cuando el alumno ya es consciente de que primero es una necesidad de responder a las actividades del usuario, es decir, a evitar el deterioro del ser humano dentro de los espacios, el alumno mismo toma sus decisiones como convenga, ¿no? Incluso si estuviera dentro de una, tengo una exalumna que está ahorita, yo creo que ya muy pronto se vuelve acreditadora LEED, pero si es una acreditadora LEED con una conciencia primera, académica, primero de lo que debe lograr con el usuario, creo que puede dar una mejor respuesta y una mejor intervención si participa en gobierno, si participa en particular, en acreditadoras o certificadoras, con una conciencia mayor, no toma de decisiones, donde de inicio dice, no, pues esto no es como un chequeo nada más, sino es desde otra mirada. Eso es como la cosa, y como dar impulso a este tema en ese sentido, o sea, como que pudiéramos tener cada vez más fuerza para que se posicione la cuestión del bioclima, no por moda, sino por una necesidad urgente de la mejora de los espacios, ¿no? Una conciencia académica en sí. ¿Alguien quiere comentar? Solo un poco con lo que tú mencionabas ahí, digamos al final de que sería conveniente que, digamos, las instituciones académicas pudieran plantear alguna postura en cuanto a términos de, no sé, algunos criterios posiblemente que se deberían de cumplir con las certificaciones, ¿verdad? Y no necesariamente una certificación LEED. Comentarles que en Guatemala se viene haciendo un esfuerzo desde hace ya varios años a través de un Consejo Verde que se conformó. Este Consejo Verde está conformado por 3 universidades privadas y la universidad pública, el Colegio de Arquitectos. Y a partir de ahí se desarrolló una guía, digamos, de criterios de cuestiones en términos de sustentabilidad, pero para nuestro país, o sea, para nuestra región, para nuestras latitudes, para nuestra realidad, en términos no de una certificación, sino en términos de una conciencia ética ambiental, que como arquitectos pues obviamente se necesita trabajar con los alumnos y con los profesores. Acaba de salir ahorita, lástima no me la traje, porque se la di al profesor que va a dar el curso de electivo para que lo incluya en el programa, pero sí me parece un buen esfuerzo. O sea, URL es parte del consejo y pues realmente se ha trabajado durante 5 años posiblemente, o sea, de estar viendo cómo también relacionarlo con las normativas, cómo relacionarlo con los aspectos reales, digamos, de sistemas constructivos, etcétera. Muy básica, muy sencilla, muy digerible para cualquiera. O sea, no es una cosa así con conceptos así duros y todo, sino una cosa muy práctica, con tablas, con
Exacto. Entonces, por ahí va un poco la cuestión en Guatemala en ese término. Yo creo que, pues con gusto se las puedo compartir. Creo que ya nos hicieron llegar la versión digital, entonces en cuanto la tenga, pues se las puedo compartir. Y bienvenidas todas las observaciones, comentarios, retroalimentación, porque es un primer, digamos, esfuerzo que estamos tratando de ir viendo cómo lo impulsamos, ¿verdad? Entonces, me acuerdo nada más para cerrar me acuerdo de que igualmente en León, en términos ahora no de certificaciones, sino como el código urbano que tenemos en León, había uno de los regulaciones que estaban prohibidas ventilación genital o iluminación genital. Esto era en función de que a veces, o sea, la intención creo que era buena, pero de cómo está redactado la interpretación es malísima. No, la intención era como que, bueno, procura abrir las ventanas hacia los lados, hacia adentro, etcétera. No se abre de otra manera. Pero prohibido tajantemente, tampoco permites que haya salida de ventilación, que sale el aire caliente, etcétera, ¿no? Entonces se volvía, precisamente porque a quien destinan a veces eso, no hay participación de universidades, no hay participación de gente que esté especializada en el tema, ¿no? Entonces es lo mismo igual que ni siquiera sentido común, pues a veces. Entonces, pues sí, y la gente, si lo quiere utilizar literalmente, pues no soluciona sus problemas de espacialidad, ¿no? Exacto, no, pues exactamente, tan solo eso, ¿no? Que permiten muchísima ventilación, etcétera, ¿no? Tanto lo que mencionas como en el programa de Escuri, me da mucho gusto que aparezca una materia de ética. Eso fue algo que llevamos mucho en la maestría nosotros, pero no logramos más que algunas sesiones. Y para mí y para muchos de acá, eso es algo fundamental para mí. Hay que abordar, es lo que articula finalmente todas las otras cosas. Fíjate que, porque la intención de esa materia de ética es que te va llevando precisamente al deber ser, ¿no? Es decir, seguro se va a ir a lo sustentable, seguro se va a los climas, seguro se va a eso porque es una, ya sea una necesidad ética, ¿no? Entonces era insertarlo ahí. Y otro comentario es que también se olvida que en Guadalajara tenemos un edificio de campus que es certificado en plata, pero concuerdo, o sea, tenemos el mismo problema. Hay unas partes porque el IC no valida el uso de plantas para tapar sí, para poder poner parasoles, por ejemplo. El edificio es caliente, no tiene plantas. Sí, tiene detalles que hay que tropicalizar. Sí. Bueno, viendo el tema LID, en realidad la discusión es muy fuerte en Europa, porque muchas veces los temas que toca LID son menores, los niveles que exige que la misma normativa, ¿no? Esto pasa en el Reino Unido, esto pasa en Francia, esto pasa en los países nórdicos que están muchísimo más avanzados. No les interesa. Simplemente no van a encontrar un beneficio LID en los países nórdicos porque su norma ya es mayor que LID. ¿Para qué? ¿Sí? No tiene sentido para ellos, por ejemplo. Entonces es muy debatido este tema, aunque yo creo que entiendo la lógica que parte de mejorar las condiciones de desarrollo de las edificaciones en los Estados Unidos. El problema es que el contexto es diferente, completamente diferente. Al menos en Latinoamérica tenemos unas condiciones muy diferentes. Sí, tenemos en el Ecuador un Green Building Council de reciente creación, pero hay mucha resistencia por estos temas de climatización pasiva que no importa. Los tratamientos de agua, que también son importantes, están un poquito como
cambio, al final se hizo un cambio de constitución en la que se da ciertos derechos de la naturaleza desde hace unos 10 años. Entonces se va dibujando una serie de elementos que se llaman, bueno, en el caso de mi ciudad se llaman punto verde, cosas que pueden mejorar y de tal manera, si es que la sigues, un buen plan, te dan como un reconocimiento, como un premio nato. Pero no es que te califican y tienes que pagar y que tienes que tener personas calificadas. El puntito este. Y es una guía bastante contextualizada para la ciudad y se trabajó con gente de muchas universidades. Y eso también llevó a que nuestra normativa se está actualizando, se está cambiando y tenemos ya una normativa en desarrollo para el tema de eficiencia energética en Latinoamérica, que habla en nuestros términos, o sea, dejando completamente aire acondicionado para nosotros. Y también en el tema de iluminación natural y acondicionamiento pasivo, que es lo que no teníamos para nada. También en Colombia ellos están como más avanzados, pero nosotros no teníamos nada más que buenas intenciones en la Constitución. Entonces les puedo pasar esa lista que es muy simple y que ya está en vigencia alrededor de 3 o 4 años. Puede ser como una guía interesante. También, o sea, yo les recomendaría realmente ver algunos sistemas voluntarios europeos como el Paz y Pago alemán, que tienen unas cosas interesantes. No se aplica a Latinoamérica, se aplica mucho a Chile, ¿no? O sea, se salta el trópico por completo. Pero tiene algunos temas interesantes que a nosotros nos sirvieron unas partes de la taxa muy alta, para unos marcos estratégicos nos tocó coger así con pinzas del HUE del francés, ¿no? Que también es voluntario. El PINQUAR, que es también de los países nórdicos, que eso sí ya es muy interesante y mucho más exigente, que exige cosas como que si hago una renovación urbana, tengo que utilizar plantas y tienen que ser no plantas ornamentales, sino también tienen que ser plantas útiles. O sea, empezar a meter la agricultura urbana, nunca se va a desperdiciar una fruta en la ciudad, ¿sí? En un árbol público. Entonces, cosas como esas que son muy interesantes y pueden empezar a nutrir una normativa o una certificación nuestra. Y también puede ser una idea interesante de debatir, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como país? Ahorita si quieren también lo metemos. Iván. A ver, el tema yo pues sí creo que es un tema muy complicado y mucho lado por donde cogerlo. Creo que todos estamos de acuerdo en que es una lista de chequeo que desconoce muchas cosas y que en algunos casos no logra su objetivo, que últimas veces hace reducción de su consumo energético. A eso no le apunta al confort, no le apunta al ser humano, sino le apunta únicamente al consumo energético. Que produce la reducción del consumo energético y otras soluciones distintas a la planta. Pero de todas maneras, pues es una realidad a la que nos enfrentamos y que genera mucha demanda por parte de los profesionales para que las universidades empiecen a generar cursos que los capaciten, los certifiquen en eso. Creo que empregado, estoy de acuerdo con Iván, no sería una buena idea. Nosotros en la Universidad Javeriana tenemos una modalidad que se llama educación continua, que es en la cual se hacen diplomados, creo que esa es una buena línea, que son, digamos, es educación no formal, capacitante básicamente, en la cual lo que busca es entregarle pues, conocimientos a las personas. Y creo que precisamente lo que debemos hacer nosotros como universidades jesuitas es meternos en el tema y tratar de darle una visión distinta, no separarnos, no decir, no, nos da asco, digamos, y es una cosa que está mal, sino entender, eso tiene cosas buenas, evidentemente, hay muchas cosas buenas. Y creo que lo que nosotros deberíamos es ponerle ese sello ético a los procesos de certificación y tenemos la oportunidad de hacerlo porque creo que en todos los casos tenemos credibilidad. O sea que yo creo que si en Cali algún profesional dice quiero hacer una capacitación en LEED y se le ofrece la Javeriana, que es la primera que escoge,
porque creen que lo van a formar de una manera adecuada. Entonces, o sea, el llamado es como a no apartarnos del problema, sino enfrentarlo y enfrentarlo desde la posición propia de las universidades. Algo que quiero yo ahondar un poquito es aquí en la Iberoamericana, el profesor José Luis Gutiérrez Bresman, que conocemos como Josepo, es presidente de SUME, esto es entrevistado por mí. SUME trata de convertirse en un Green Building Council mexicano, está haciendo sus pininos, de repente fallan algunas cosas, si hay un análisis y una especie de contrapropuesta, por lo que se entiende que quieren llegar un día a esta cuestión de un lead mexicano, que no es el único país que tiene esa inquietud en cuanto a la localización. Y bueno, van haciendo sus esfuerzos. Entender precisamente que las certificaciones LEED les funcionan mucho a las empresas con responsabilidad social, todo es una onda redonda, ¿no? Porque yo deduzco los millones de dólares que me sale de más hacer el edificio y entonces además tengo una etiqueta de soy lindo, ¿no? Para eso trabaja LEED. O sea, es una onda corporativista. Y no hay que dejarla de lado, está bien, la universidad también da cursos. Ahorita hay un curso aquí que es el LEED, creo que se da los viernes, hoy toca. Creo que es de 5 de la tarde a 8 de la noche, una cosa por ahí. Y está bien porque hay una demanda. Entonces, si hay una demanda, pues generas el producto, das la información y tú tomas la decisión que quieras. Es por educación continua. Es educación continua y el departamento de arquitectura. El departamento de arquitectura sí está a favor de la promoción y divulgación de los sistemas de certificación, no necesariamente. Vaya, hay un mercado, ¿quién lo toma? Lo tomamos nosotros. Y es para egresados, son profesionistas, son ingenieros que vienen y quieren pues ampliar la opción de trabajo en un momento dado, ¿no? O de empleo. Lo que yo siento es que por el otro lado partimos de que el LEED funciona mucho para las empresas con responsabilidad social. Y lo digo así porque es una ternura que las dos cementeras, una se me hizo otra cosa y esta está preocupada por el ambiente, ¿no? Entonces, pues que ya no hagan cemento que ganadores. Podría ser opción, pero no lo van a hacer. Entonces, sin embargo, para las realidades latinoamericanas, tenemos un porcentaje de población que requiere de la bioclimática, pero tampoco es tan grave. Los que quieren hacer cosas grandes y adornar las ciudades, porque se ven bonitos los edificios, que lo hagan, ¿no? Nosotros tenemos muchísima chamba, precisamente en este carácter de universidades jesuitas y de actitud de servicio para con la población de los países latinoamericanos que los puedes aprender. Entonces creo que sí, no es tan grave. Hay un porcentaje de la población muy claro a la que hay que atender. Lo que sí es muy importante es mandar el mensaje correcto a los alumnos y decir, cuidado, va a venir una especie de Miguel Ángel Cornejo con un speech retórico impresionante a decirte, we can do it. Cuidado, en sus convenciones y todo. Apoya la gringa, cuidado con ellos, porque te están durmiendo, ¿no? Nada más es el punto. Creo que va por ahí. Podemos pasar con el de volada, porque no estamos molestando tantito, por si se pueden escuchar algo que tengan que decir respecto a lo que pueden aportar o necesitan, ¿no? Yo les quiero comentar que a 22 años de la fundación de la Universidad Loyola en Acapulco, realmente somos la universidad con menos alumnos de arquitectura de toda la vida. Tenemos solamente 40 alumnos de toda la carrera. Sin embargo, en nuestro plan de estudios, en tercer semestre se tiene contemplado una materia que es arquitectura bioclimática y en octavo semestre arquitectura sustentable. Para nosotros es aplicar una teoría que los muchachos ya la traen en la práctica, por muchas razones.
Acapulco, yo creo que casi todos lo conocen, pero quien no haya estado por allá, es un anfiteatro, es una bahía, con una topografía muy agreste, con rocas de todos los tamaños imaginables, con mantos rocosos en el subsuelo, con ríos, con lagunas y con mar. Entonces tenemos una obligación permanente de cuidar ese paisaje. De tal manera que desde que se crea la planeación en México, que aparecen los planes directores, que aparece toda lo que emana de ahí, tenemos una reglamentación muy enfocada a cuidar el medio ambiente, que se refleja hasta en el reglamento de construcción de Acapulco. Y me da gusto por ahí que Suri mencionó ese tema, alimentar nuestras leyes, nuestros reglamentos, para que tengamos desde ahí esa conciencia integral. Ya sabes que si no cumples con parte de la bioclimática o de la sustentabilidad, no te van a dar una licencia de construcción. Entonces es casi obligatorio tenerlo presente. La universidad, además, se ubica en la parte alta del anfiteatro, dentro del Parque Nacional del Veladero. Estamos al centro de la jungla. Nuestros talleres de arquitectura, en lugar de tener las 4 paredes, nada más tienen 3 y uno abierto directamente a la jungla. Entonces, tenemos rocas adentro del taller, que es la cimentación de una de las columnas. Estamos compartiendo el ambiente en el taller y además, cuando estás revisando proyectos en cuestión de asoleamiento, en cuestión de vientos dominantes, si el alumno no entiende, le recorres el respirador 3 metros a donde está el sol y ya sientes que aquí te falta un alero y si no tienes la ventilación adecuada, pues necesitas abrir las ventanas en esta habitación y crear la ventilación cruzada. En fin, está muy práctico para nosotros y realmente siempre se ha enfocado desde el primer semestre a que todos los proyectos lleven incluidos algo de bioclimática. Prácticamente esas materias así como que se les queda la teoría. Definitivamente sí sentimos que nos haga falta un laboratorio para hacer las comprobaciones científicas, ¿sí? Aunque se tenga ahí la experiencia, hace falta eso. En la ciudad tenemos arquitectura muy importante y muy interesante. Por ejemplo, ahí tenemos el primer edificio en régimen de condominio de toda América Latina, que fue diseñado por Mario Pan, y que si vemos esa arquitectura obedece a todo lo que hemos visto en cuestiones ambientales. Y así se replican otros edificios sustentables para la época, y hoy día ahí los tenemos completamente funcionales, y que de repente nos aparece arquitectura de hace 2 o 3 años de un egresado de aquí, también de la Universidad Ibero, que tiene 63,000 metros cuadrados de construcción, de los cuales pues tiene 13,000 metros cuadrados de celdas solares, que tiene recopilación de agua pluvial para guardarse y reutilizarse. Tiene otros 13,000 metros cuadrados de techos verdes y que está por terminarse, está por inaugurarse, y que es ahorita para nosotros el modelo de edificio sustentable, y que estamos llevando a los alumnos a visitar este edificio, que además tiene
es el único en toda América Latina también con aisladores sísmicos en cada una de sus columnas. Acapulco es una zona sísmica, altamente sísmica, y estos aisladores sísmicos le quitan el 70% del efecto del sismo, de tal manera que en el edificio, si viniera un temblor de 9 grados, pues se sentiría de 3, que es imperceptible. De esta manera, los maestros hemos hecho un esfuerzo y estamos aquí con mucho agrado por venir, porque resulta que nuestra carrera no tiene una coordinadora o un coordinador. Ahí hubo situaciones en las que ahora cada 3 carreras tienen a un coordinador, y nuestra coordinadora es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Entonces estamos desligados totalmente, pero retomamos estas experiencias, nos sumamos a todo el esfuerzo que está haciendo, y seguramente que la próxima vez que nos reunamos, estoy seguro que Acapulco traerá una buena presentación con muchas imágenes de lo que es la arquitectura bioclimática. Un poquito apretados metimos, recuerdo que no metimos en 2 participaciones. Vale la pena entonces nada más retomar, por favor, 5 minutitos para reflexionar, pero ahora es de forma muy puntual las preguntas que les lancé. ¿Cuáles eran? Ya no sé cuáles son porque no me los lanzo. Yo la primera no ¿Cuál es el estado de la relación? La primera. tengo la segunda. Pero las primeras no tengo. La primera no la tengo. No, también estábamos en la... Yo la primera es. Sí, que La primera fue el estado del arte. No, esa sí. Y que plantean que se puede hacer. Eso fue la convención. Es de ayer, ¿no? no, Rosalita. Sí, del estado del arte. Sí. Ah, en los grados, perdón. A ver, otra vez. El estado del arte, los grados de la red, fue la primera pregunta. ¿Sí? ¿Qué plantean que se puede hacer? La segunda fue. Bioclimática, obviamente. Sí, en perspectiva bioclimática, acciones de emprender por los recursos. Las acciones a emprender para conseguir los recursos, estrategias de capital humano. Luego la tercera, la conciencia histórica y teórica en la red, en el tema interdisciplinaridad. ¿Cómo andamos? Ya, estas sí las tengo. ¿Cómo andamos en redes interdisciplinarias? ¿No? Quitemos la conciencia histórica, el ciclo de teoría y historia, pero ¿cómo andamos en redes interdisciplinarias? Creo que es muy importante. En realidad, ¿cómo andamos en las redes interdisciplinarias? Sí, las fomentamos, las tenemos, no las tenemos, trabajamos con ingeniería, pero con antropología, pero con tal, o no hay, ¿no? Después, que ya más o menos discutimos, pero lo podemos meter, esta cuestión de la ética versus el mercado, otra vez enfocado en la parte de las certificaciones. Es esa. Entonces, son esas 4, pero estas son las preguntas que vamos a discutir. Y lo que yo les pido de favor es que se tomen nada más 5 minutos para ganarle tiempo ahorita a pensar en las fortalezas, las debilidades. Más o menos hemos visto, nos hemos más o menos dado cuenta de cómo andamos como red y también cómo andamos como instituciones independientes, ¿no? Entonces, ¿Como país? no, porque nos desviamos. Lo importante aquí es fortalezas y debilidades de cada una de las instituciones que están viniendo. En un momento dado, ¿qué podemos aportar? Aquí hay una parte muy interesante. Es, ¿qué podemos aportar? ¿A quién se lo podemos aportar? ¿Con quién le interesa qué? O sea, puede ser en conjunto, o puede ser, Iberoamérica de México me interesó para esto, PUSE me interesó para tal, y TESO me interesó para esto, creo que necesita de mi apoyo, se vale, se necesita de mi apoyo Loyola, o necesita de mi apoyo Tijuana, creo que yo puedo contribuir
O sea, aquí es donde empieza a amarrarse de una forma muy interesante el conjunto, ¿no? Entonces, la reflexión de las preguntas va a venir en las mesas, pero ahorita tómense 5 minutos para decir en qué nos podemos empezar a ayudar.